¿Por qué los menos instruidos parecen vivir con tanta paz mental, mientras que los más inteligentes a menudo enfrentan tormentas internas? Esta pregunta resuena en la mente de quienes alguna vez se han sentido abrumados por sus propios pensamientos. ¿Será que la inteligencia, esa cualidad tan valorada, es en realidad una carga? ¿Y si el secreto de la felicidad no estuviera en pensar más, sino en pensar menos? Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir explorando estos temas con nosotros, te invito a que te suscribas al canal. Con tu apoyo, podemos llegar a más personas y seguir creando contenido que nos haga reflexionar. También déjanos tu like y tu comentario, así sabremos tu opinión sobre este tema. Ahora sí, vamos a comenzar. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más influyentes del pesimismo filosófico, creía que la inteligencia no era un regalo, sino un peso. Para él, la estupidez, por más contradictorio que parezca, traía consigo un tipo de alivio. La lógica detrás de esta idea es sencilla. Cuanto más una persona comprende la complejidad del mundo, más se da cuenta de sus propios límites y de los absurdos de la existencia. En cambio, aquellos que no cuestionan la realidad y la aceptan, sin resistencia, tienden a vivir con mayor ligereza. Esta visión nos invita a reflexionar sobre el verdadero impacto de la inteligencia en nuestras vidas y sobre lo que realmente valoramos. El conocimiento, lejos de ser solo una fuente de iluminación, también genera resistencia. Quienes piensan más allá de lo convencional, quienes desafían las verdades establecidas, terminan enfrentando una barrera social. Es como si la sociedad, casi de manera instintiva, rechazara a aquellos que amenazan su equilibrio y comodidad. El pensamiento crítico puede ser visto como un peligro porque desafía normas, cuestiona tradiciones y expone contradicciones. De este modo, las personas más inteligentes, en lugar de ser celebradas, a menudo son vistas como una molestia, como elementos que desestabilizan lo que ha sido aceptado sin cuestionamientos. Y antes de seguir profundizando en este tema, te recuerdo que tu apoyo es muy importante para que sigamos creciendo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like a este video y deja tu comentario. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que la inteligencia es un peso o un regalo? Ahora sí, continuemos. Este es precisamente el desafío que Schopenhauer exploró con maestría. Argumentaba que la sociedad evita a aquellos que obligan a sus integrantes a enfrentar sus propios límites e incoherencias. Por ello, muchas personas altamente inteligentes experimentan una profunda sensación de desconexión con el mundo que las rodea. No se sienten comprendidas y, en muchos casos, tampoco comprenden a los demás. Esto conduce a un tipo de soledad, que no es solo física, sino también emocional y mental. Si observamos a nuestro alrededor, veremos personas que parecen vivir en una especie de burbuja de ignorancia. No se preocupan por cuestiones filosóficas, no reflexionan sobre el significado de la existencia y simplemente siguen el curso de la vida sin grandes dilemas internos. Para ellos, la vida parece ser una serie de eventos directos y simples, sin grandes complicaciones. Pero esta simplicidad no es solo cuestión de suerte, sino un reflejo de cómo operan sus mentes. En este sentido, la ignorancia puede ser vista como un escudo, una defensa natural contra la ansiedad existencial. Existe una frase que resume bien esta idea: toda la desgracia del hombre proviene de una sola cosa: no saber quedarse quieto en 1900 una habitación. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la quietud, la simplicidad y la necesidad de no dejarnos arrastrar por la vorágine de pensamientos que tantas veces nos atormenta. Pero, ¿realmente queremos una vida sin cuestionamientos? ¿O será que la incomodidad de la inteligencia es un precio necesario para alcanzar una comprensión más profunda del mundo? El psicólogo Carl Jung nos ofrece una perspectiva complementaria a esta cuestión. Para él, el conocimiento no se basa solo en la verdad, sino también en el error. En otras palabras, el aprendizaje no es un camino recto y claro, sino un viaje lleno de incertidumbre,
fallos y momentos de confusión. Muchas veces creemos que saber más nos traerá seguridad, pero Jung nos recuerda que en realidad, cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que aún ignoramos. Esto nos lleva a un dilema central. ¿Es posible ser inteligente y al mismo tiempo disfrutar de la paz mental que parece ser un privilegio de los ignorantes? ¿O estamos condenados a elegir entre una cosa y la otra? La respuesta puede no estar en renunciar al conocimiento, sino en encontrar un equilibrio entre el pensamiento y la acción, entre la reflexión y la simplicidad. La clave podría estar en la manera en que utilizamos nuestra inteligencia. Si nos dejamos consumir por pensamientos excesivos, corremos el riesgo de desconectarnos del mundo real. Sin embargo, si aprendemos a usar nuestro conocimiento con sabiduría, podemos encontrar un punto de armonía entre la mente analítica y la paz interior. En última instancia, la felicidad no depende de cuánto sabemos, sino de cómo nos relacionamos con ese conocimiento. Existe un principio filosófico que refuerza esta idea. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra percepción y actitud ante la vida. Muchas veces, el sufrimiento no proviene de lo que sabemos, sino de cómo interpretamos aquello que sabemos. Si aprendemos a observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, quizás podamos encontrar la verdadera paz mental. Por lo tanto, la próxima vez que te sientas abrumado por tus propios pensamientos, recuerda esto. El secreto de la felicidad quizá no esté en pensar menos, sino en aprender a pensar de manera más sabia. Ahora cuéntame, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Crees que la inteligencia puede ser un obstáculo para la felicidad o que simplemente necesitamos aprender a manejarla mejor? ¿Hubo algún concepto que te hizo ver la vida desde otra perspectiva? ¿Cuál de estas ideas vas a empezar a aplicar hoy mismo para fortalecer tu mentalidad y encontrar más equilibrio en tu día a día? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saberlo. Tu reflexión puede inspirar a otros que también están en la búsqueda de respuestas y crecimiento personal. Si este video te aportó valor, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una simple idea puede cambiarlo todo. Y tal vez este contenido llegue en el momento justo para alguien que lo necesita. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos explorando juntos el camino del autoconocimiento, la resiliencia y la transformación personal a través de la filosofía, la psicología y el pensamiento crítico. Porque cada paso que das en este viaje no solo impacta tu vida, sino que también puede motivar a quienes te rodean a hacer lo mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y por invertir tiempo en tu crecimiento. Recuerda, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos responder. Nos vemos en el próximo video.